Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre porque nos permite predicar su palabra. Como todos sabemos, los que conocemos las Escrituras, ya empezaron las primeras horas sagradas del día santo de Dios. Así que de eso se va a tratar el tema. Vamos a hacer un estudio profundo sobre la verdad sabática, sobre los adventistas y la verdad del sábado. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en estas primeras horas sagradas de tu día santo poder enseñar tu palabra, poder predicarla a través de este medio. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra, que este estudio pueda quedar claro, podamos también poderlo explicar, que sea diáfano y bien claro, para que las personas que están confundidas respecto a este tema, ellos puedan aceptar lo que dice tu palabra y no la tradición de los hombres. Acompáñanos a través de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Una de las preguntas que nos hacen otros cristianos de otras denominaciones a los adventistas es la siguiente: ¿por qué los adventistas hablan mucho del sábado? ¿Por qué se enfrascan más en el sábado que en otros temas? Y quiero decirles, hermanos, que los adventistas predicamos de cualquier tema. Ustedes han visto en mi canal que exponemos temas doctrinales de profecía, temas controversiales, y hacemos apología de ciertos errores doctrinales que predican tanto católicos como protestantes. Pero ¿por qué nosotros nos enfrascamos o predicamos más del sábado? Sencillo, porque con este mandamiento es que los protestantes y católicos tienen problemas. Pueden aceptar 9 mandamientos, pero no 10. Ellos les da como alergia oír mencionar este mandamiento. Y saben, hermanos, no hay otro mandamiento más atacado que este. Y no hay otro mandamiento donde se ha manipulado más la Biblia para atacar este mandamiento. Es interesante, hermanos, que los evangélicos y los protestantes, este es el tema preferido para manipular la Biblia y torcerla y aplicarla mal, simplemente porque no aceptan el sábado. Y ninguna de esas citas que ellos tuercen y manipulan, haciendo un estudio serio de cada texto, ninguna de esas citas posee esa interpretación que ellos le dan. Cada cita de esas tiene su explicación, haciendo un estudio serio del texto. Eso lo hemos explicado muchas veces en estos videos, en estas presentaciones que hacemos, de que cada versículo que ellos manipulan para hacer creer de que ese versículo habla en contra del sábado, esos versículos tienen su explicación. Claro, si se hace un estudio serio del texto, no solamente por leerlo. Como todos sabemos, hermanos, en este canal hacemos estudios serios de la Biblia. Así que hoy quise traer este tema: los adventistas y la verdad del sábado. ¿Qué tan cierto es que los adventistas están equivocados en observar este mandamiento? He escuchado teólogos protestantes, apologistas católicos, que atacan a la iglesia adventista sobre este punto. Tienen problemas, y en lo que están en común acuerdo, católicos y protestantes, es en atacar el sábado. Es interesante que tanto católicos como evangélicos usan las mismas citas y las tuercen para atacar la verdad sabática. Los mismos argumentos, las mismas citas y las mismas aplicaciones hacen católicos y protestantes para atacar la verdad sabática. En internet hay material, pero inmenso, donde protestantes y católicos manipulan la Biblia sin vergüenza y sin temor, torciéndola y aplicándola mal, cuando en realidad esos versículos que ellos usan
tienen su correcta explicación e interpretación. Es interesante, hermanos, que de la mala interpretación de la Biblia para atacar la verdad sabática y para enseñar que los adventistas estamos equivocados, han surgido diferentes frases apóstatas en el catolicismo y en el protestantismo apóstata. Frases apóstatas como las siguientes: el sábado es para los judíos, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, la letra mata, estamos en el nuevo pacto, los adventistas son judaizantes. O sea, que ellos dicen que guardar el sábado es judaizar. Y siempre le hemos dicho, por lo menos búsquense un diccionario o la gramática de los textos o de las palabras para que vean qué significan. No repitan como loro lo que otro dice. Ellos dicen de que los adventistas somos judaizantes. También usan las diferentes frases como por ejemplo, el fin de la ley es Cristo. Llaman a los 10 mandamientos la ley de Moisés. Todo por rechazar la verdad sabática. También dicen que Cristo es nuestro reposo. Dicen también que la ley fue clavada en la cruz. También dicen de que obedecer la ley es estar bajo maldición, manipulando ciertos pasajes bíblicos de Pablo. Y también dicen de que en el nuevo pacto el domingo es el día del Señor, en honor a la resurrección. Estas son algunas frases apóstatas que se han inventado tanto católicos como protestantes para atacar la verdad sabática. Frases apóstatas, manipulación de textos bíblicos, haciendo creer de que ese texto bíblico está en contra del cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Acuérdate del sábado para santificarlo. Ese es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, en este estudio queremos hacer una reflexión sobre la verdad sabática. Es interesante, hermanos, y les voy a decir algo muy interesante antes de iniciar. Yo no fui adventista de una sola vez. Yo tuve que estudiar todas las religiones y credos contemporáneos. Sé de todo. Algunas veces uno se hace pasar por ignorante, pero no es que uno sea ignorante. Algunas veces uno calla, no es porque no sepa responder. Porque es importante aclarar este punto, hermanos. Yo, antes de ser adventista, conocí todos los credos contemporáneos y analicé cada doctrina por mi propia cuenta. Y no solamente eso, sino también preguntaba. Me ha gustado siempre preguntar e investigar por mi propia cuenta. Y esto ha sido siempre, este es algo que yo siempre he tenido, que siempre me gusta llegar a la verdad por mi propia cuenta, investigar. Es interesante que a mi casa llegaban testigos de Jehová, mormones, carismáticos, también llegaban gnósticos. En realidad he sido una persona y soy una persona muy reconocida, que me conoce mucha gente y siempre quisieron ellos ganarme para sus congregaciones. Siempre yo fui rebelde y una persona vaga de la calle. Es interesante que me gustó el mensaje adventista. Comparé todas las enseñanzas, pero vi de que los adventistas del séptimo día eran muy interesantes, que ellos enseñaban los 10 mandamientos, mientras que las otras iglesias no enseñaban los 10 mandamientos. Y lo que me gustó de la iglesia adventista, que su metodología, sus estudios profundos que tienen, su sistema de salud, de medicina, me encanta todo eso, hermanos. La iglesia adventista tiene un conocimiento profundo
que aún gente que no es de ninguna religión admite y reconoce que los adventistas son una iglesia muy organizada y disciplinada en sus enseñanzas y en sus creencias. Yo tengo amigos que no son de la iglesia adventista, que cuando los visito tienen grandes bibliotecas en sus casas y saben de que en sus bibliotecas hay muchos libros adventistas. Hace poco fui a la casa de un amigo que es ingeniero en sistemas y examinando la biblioteca de él me encontré que tenía libros de Elena de White. Tenía un libro que se llama El libro de la educación y un libro que se llamaba Consejos sobre régimen alimenticio. Y yo le digo, ¿tú lees a Elena de White? ¿Sabes quién es Elena de White? Y él me dijo, sí, yo sé quién es Elena de White. Es una gran escritora adventista del séptimo día. Yo me quedé impactado. Hay gente que lee, hay gente que conoce quiénes son los adventistas. La gente que habla mal de los adventistas son gente ignorante, que es posible que alguien les dijo una incoherencia en contra de los adventistas y de ahí se agarraron, o porque quizás vieron alguna información chatarra en el internet que hablaba en contra de los adventistas y ahí la agarraron. Pero esta gente no se ha puesto ni tan siquiera a investigar por su propia cuenta como lo hice yo. Me gustó que los adventistas hablan de los 10 mandamientos y exaltan el cuarto, que las otras iglesias no lo enseñan. Eso me llamó la atención haciendo mi propio estudio categórico de la Biblia. Siempre soy así. Aun cuando iba a la high school, a la escuela, siempre me ha gustado ser así como curioso, saber investigar, preguntar. Siempre soy así, que me ha gustado leer, aprender, y meterme a la cabeza información. O sea, todo lo que yo sé no es que lo sé porque alguien me lo puso en la mente, sino porque me gusta leer, preguntar, y no solamente me quedo con lo que otro dice, sino que me gusta hacer mi propio estudio para estar seguro. Hasta que yo encuentro la verdad, estoy tranquilo de mi conciencia. Es interesante que lo que me gustó de la iglesia adventista es que ellos enseñan el cuarto mandamiento que habla del día de reposo. Ese es el cuarto mandamiento con el que tienen problema el protestantismo apóstata y el catolicismo romano. Lo que me llamó la atención es que la mayoría de iglesias exaltan el domingo. Y yo me preguntaba, ¿por qué estas personas guardan el domingo si no hay ningún fundamento bíblico en la Biblia para guardar el día domingo? Hasta que me fui al catecismo católico, y el mismo catecismo católico admiten que ellos son los que cambiaron la solemnidad del sábado al domingo, que no hay ningún fundamento bíblico. Y vamos a demostrarlo en este estudio. Vamos a hacer una reflexión sobre el día sábado. Del día sábado, hermanos, podemos sacar miles de temas. Por lo tanto, esta solamente es una reflexión, un repaso sobre la verdad sabática. Hasta el día de hoy no he encontrado ni a un protestante ni a un católico que pueda demostrar que los adventistas están equivocados con la observancia del sábado. Lo que sí he encontrado que son expertos en torcer la Biblia y manipularla y sacarla de contexto, pero ninguna de esas citas dice lo que ellos quieren tratar de enseñar. Podemos hacer un estudio categórico de cada cita que ellos manipulan y ninguna de esas citas habla tal cosa. ¿Por qué razón Dios va a estar en contra de su día santo? ¿Por qué razón Dios va a usar a un profeta o a Pablo para que estar en contra de su día santo? Es absurdo e ilógico. Cada cita de esas tiene su significado. Razones bíblicas, hermanos, ¿por qué los adventistas guardan el sábado? Razones bíblicas, o sea, la observancia del sábado no es invento de los adventistas, no es invento de Elena de White, sino que es una creencia y enseñanza bíblica. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué razón los adventistas guardan el sábado? ¿Será que el sábado tiene que ver con ley de Moisés? Noten cómo dice Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo. Está hablando de la creación, cuando Dios terminó de crear.
Técnicamente la creación quedó terminada en el sexto día, pero a esa creación le hacía falta la firma que identifica a Dios como creador de los cielos y la tierra. En otras palabras, el sábado es la firma de Dios y también es el monumento recordativo de que nos recuerda de que Dios es nuestro creador. Muy importante ese principio. Esto lo desconocen protestantes y católicos. Creen de que guardar el sábado tiene que ver solamente con dejar de trabajar un día y quedarse durmiendo en la casa. Esto es mucho más profundo. La observancia del sábado o la verdad sabática tiene que ver con recordar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. No hay ninguna institución tan sagrada como el Shabbat, como el cuarto mandamiento, que nos identifique a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Esa palabra reposar es del hebreo Shabbat, cesar. Y cesó en el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo el día séptimo. Noten qué es lo que hizo Dios con el día séptimo. Hay otra falsa doctrina o frase apóstata que los protestantes también se han inventado. Todos los días son iguales. Eso le han enseñado en su iglesia, pero la Biblia no enseña eso. Aunque todos los días son de Dios, pero no todos los días son iguales. Aquí dice que el día séptimo tiene 3 atributos santos. Decimos tres atributos santos porque estos atributos provienen de Dios y Dios se los puso al sábado. O sea, que el sábado, aunque no es Dios, el sábado refleja el carácter de Dios. Me doy a explicar, hermanos, que van a escuchar este tema. Noten cómo dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 3 cosas que Dios hizo con el sábado. El sábado es bendito, el sábado es santo, porque Dios lo reposó. Dios no reposó el martes o el miércoles, reposó el día séptimo de la semana. Ahora, vamos a hacer algún análisis de qué significa la palabra bendecir. Vamos a ver qué significa la palabra santificar y por qué Dios lo reposó. Porque es necesario que conozcamos esos términos para saber la importancia de la verdad sabática. Noten cómo dice, y bendijo Dios el día séptimo. La palabra que está usando Moisés en hebreo es barak para santificar. La palabra barak en hebreo significa arrodillarse por implicación de bendecir a Dios como acto de adoración. Y quiero aclarar un punto para explicar en qué contexto Moisés usa el barak. Algunos protestantes enseñan, los adventistas adoran el sábado. Y esto se lo he oído yo aún hasta teólogos protestantes que supuestamente son estudiados en la Biblia. Dicen estas incoherencias. Los adventistas adoran el sábado. Eso es por no estudiar la Biblia. Aunque el término barak significa arrodillarse, es cuando se les rinde adoración a Dios. Es evidente que al bendecir Dios el sábado, está implicando de que el sábado es para adorar a Dios. No es que el pueblo adventista adore al sábado, sino que adoramos al Dios creador en el día sábado. Por eso es que el sábado fue bendecido. No es que adoremos el sábado, como dice el protestantismo, que los adventistas idolatramos el sábado. Al contrario, adoramos a Dios en sábado porque este es el centro del culto sabático. Reconocer a Dios como nuestro único creador de los cielos y la tierra. Eso significa en la gramática bendecir, barak, implicación de bendecir a Dios como acto de adoración. Adoramos a Dios en el día sábado. Ese es el significado etimológico de barak en Génesis 2:3.
Ahora, pero también dice que Dios hizo con el Shabbat, con el sábado, dice que lo santificó. Este es un atributo que proviene solamente de Dios. Dios es el único santo por naturaleza. En Él no hay pecado, en Él hay pureza y santidad. Los querubines en Isaías capítulo 6, 1 al 6, dice que dicen día y noche, santo, 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 porque en Él está la esencia de la santidad. Por lo tanto, solamente Él puede santificar los días. En este caso, Dios santifica el séptimo día. ¿Qué significa en el hebreo la palabra santificar? Es una raíz primaria que significa o se pronuncia Kadash en hebreo. El Kadash en hebreo significa apartar o consagrar o apartar para un uso especial. Eso significa en la etimología, en la raíz primaria, Kadash, apartar para un uso especial y consagrarlo. Eso significa santidad o santo. Este término también en el idioma griego y en el hebreo se le aplica a la iglesia y a cosas que Dios ha declarado que son santas. Por ejemplo, en Apocalipsis 14:12 se habla que los que guardan los mandamientos de Dios son santos. ¿Qué significa la palabra santo? Es una persona que se aparta del pecado y que se consagra a Dios. Eso significa en la etimología la palabra ser santo. Una persona que obedece los mandamientos de Dios y se aparta del mal, que vive en santidad. Pero aquí Dios está aplicándole la raíz primaria Kadash al sábado. Dice que Dios lo santificó, significa que Dios apartó el séptimo día de los demás 6 días que son comunes. Y repito, aunque los demás 6 días son creación de Dios, pero el único que fue apartado y que fue santificado es el Shabbat, el séptimo día de la semana. Por lo tanto, esa santidad no puede ser transmitida a otro día, ni al viernes, ni al miércoles, ni al primer día de la semana. El día que Dios declaró como santo es el séptimo día, el Shabbat, el sábado. Ahora, pero noten qué interesante, también Dios hizo con el séptimo día, lo reposó. Esta palabra reposó es del hebreo Shabbat. Es una raíz también que se pronuncia Shabbat. Es un verbo reposar, que se puede traducir cesar o reposar. Shabbat. El verbo reposar aquí no se debe de entender reposar por estar cansado. Dios no se cansa. En la etimología hebrea, la palabra Shabbat o el verbo Shabbat o cesar se refiere a alguien de que ha estado haciendo algo y de repente deja de hacerlo. Eso es cesar. No significa irse a acostar a una hamaca o irse a dormir por estar cansado. En la etimología hebrea, el Shabbat significa cesar. Dios terminó de cesar o de crear en el séptimo día. Con el simple hecho de haber creado ese día, es parte de la creación y Dios cesó. 6 días creó y el séptimo día cesó. El séptimo día es la firma de Dios como creador. Eso significa el Shabbat. La raíz Shabbat o el verbo Shabbat en hebreo, cesar o reposar, no significa estar cansado. Dios no se cansa. O sea que el reposar en sábado no tiene que ver con fatiga física primordialmente. El hecho de que Dios diga que trabajemos 6 días y descansemos 7, no significa porque venimos a dormir a la casa o porque tenemos que estar durmiendo en la cama o por venir a dormir a la iglesia. Hay hermanos que usan el sábado para venir a dormir en la iglesia. Es cierto que hay sermones que son aburridos porque quizás el hermano que está predicando no tiene el don de explicar y el don de enseñanza, y en lugar de hacer que la iglesia esté despierta, los hermanos vienen a dormir. Solamente les hace falta que traigan la hamaca para que vengan a dormir aquí. Pero es interesante que el verbo Shabbat, cuando se aplica a Dios, no está diciendo que Dios se cansó por haber creado.
Inclusive algunas iglesias protestantes que han sido contaminadas con la teoría gnóstica y platónica griega dicen de que la creación fueron 6.000 años, que Dios se tardó 6.000 años en crear la tierra. Este es otro disparate y otra incoherencia que se ha infiltrado en las iglesias protestantes con el único objetivo de atacar la verdad sabática. ¿Acaso Dios necesita 6.000 años para crear? ¿Acaso Dios necesita esa cantidad de tiempo para poder crear? Si Él dice las cosas y se hacen por la palabra de Dios, dice el libro de Hebreos. Pero quiero que entendamos que el verbo Shabbat no debe entenderse estar cansado, sino cesar. Noten cómo dice Isaías 40, versículo 28 al 29. ¿No has sabido, no has oído que Dios es eterno y es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios es Dios, no se fatiga, es inmortal, no se cansa, no duerme. Él es Dios, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica sus fuerzas al que no tiene ningunas. Dios no se cansa. Por lo tanto, el verbo Shabbat significa cesar, no estar cansado y reposar por estar cansado. Es bien importante eso. Entonces, aquí viene la pregunta muy interesante, una pregunta categórica que necesitamos responder. Si Dios no se cansa, pero dice el texto que reposó, shabbatizó, ¿por qué lo reposó el sábado? Es evidente, hermanos, que el acto de shabbatizar o cesar o reposar indica que lo hizo para darnos un ejemplo. Por esta razón, el Shabbat se puso en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Quienes necesitan reposar y dejar de hacer lo que hacen durante los 6 días de la semana para dedicar un día completo a Dios y reconocer de que Dios es nuestro creador, somos los seres humanos mortales, creados a imagen de Dios. Este mandamiento se puso como cuarto mandamiento. No es el tercero, no es el quinto, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que fue aniquilado del catecismo católico romano y puesto el domingo. La Iglesia Católica dará cuenta por haber hecho esta gran blasfemia. En Daniel 7, versículo 11 al 23, se nos dice que por haber hecho el cuerno pequeño y la bestia, esto de inmiscuirse con la ley de Dios, va a ser destruido y lanzado al lago de fuego, por haberse metido con la ley de Dios. El papado, en el catecismo católico romano, este mandamiento fue aniquilado. Esto ya lo hemos explicado. Si usted cree de que el hermano Rafael está diciendo una mentira, consígase un catecismo. Yo tengo los 2 catecismos en mi casa, porque yo me hice la primera comunión y la confirmación. Yo tengo todos los sacramentos de la Iglesia Católica. Claro que por naturaleza nacemos en este sistema. Alguien que no conoce la Biblia sigue la corriente de este sistema. Pero ya grande tuve que darme cuenta del engaño en que mis padres me habían metido, cosas que no tienen fundamento bíblico. Si ustedes van a un catecismo católico, se van a dar cuenta que la Iglesia Católica aniquiló el cuarto mandamiento de la ley de Dios y puso santificar las fiestas de guardar los domingos. Ellos admiten este cambio, confirmando la profecía daniélica del cuerno pequeño, que trataría de cambiar los tiempos y la ley. Noten cómo dice el cuarto mandamiento. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esa palabra acuérdate en el hebreo significa como una señal para que no se te olvide. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a algún lugar, para poder identificar ese lugar hay señales. En la etimología hebrea, la palabra acuérdate significa como el acto de poner una señal para que no se te olvide. La palabra acuérdate implica algo que no se te va a olvidar, algo que se dio antes. Es evidente que esta es una referencia a Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3.
acuérdate de santificar el día sábado. Y es interesante, hermanos, que de los 10 mandamientos, solamente este es el único que tiene podemos decir así, esta introducción. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué Dios quiere que nos acordemos? ¿Por qué Dios implica este principio? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. En otras palabras, no se te olvide de santificar el sábado. Acuérdate de que cada 7 días, de que un día de cada 7 debes de acordarte de qué, por qué hay que acordarlos y por qué hay que acordarlos y para qué. Es evidente que el contexto nos dice que esta cláusula de acordarse tiene que ver con reconocer a Dios como el creador. Noten cómo dice el mismo mandamiento en el versículo 11, Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta es una referencia a Génesis 2:3. En otras palabras, la cláusula o la introducción, acuérdate al día de reposo para santificarlo, es una referencia a la creación. Que no nos olvidemos de que Dios es nuestro creador. Y si tenemos presente eso, de que Dios es nuestro creador, no caeremos en la idolatría. Ahora, aquí viene algo muy interesante que se los quiero explicar a los hermanos. Tenemos que ser estudiosos profundos de la Biblia. ¿Por qué Dios pone como centro el 4º mandamiento en la ley? Es el centro de la ley que abraza las 2 tablas. ¿Por qué razón? Es interesante, hermanos, que hay una cita de Elena de White que para un lector superficial puede ser hasta descabellado lo que dice ella. Pero es interesante que Elena de White dice que el mandamiento más importante de la ley de Dios es el sábado. Y para algún crítico prejuiciado que no tiene conocimiento profundo de la Biblia y de los escritos de Elena de White puede pensar, esta mujer está loca para que diga que el sábado es el mayor mandamiento. Porque Cristo dijo que el mayor mandamiento es el amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero ahora viene Elena de White y dice que el mandamiento más importante es el sábado. Pero saben, hermanos, que cada palabra tiene que tener un contexto en qué sentido se dice. Eso no contradice ninguna palabra de Dios, ningún versículo que dijo Cristo con referente al mayor mandamiento. Y les voy a explicar por qué. Si Elena de White dice que el mandamiento más importante es el sábado, eso no contradice lo que dice Jesús, que el mayor mandamiento es el amar a Dios y amar a tu prójimo. Y les voy a explicar por qué y cuál es el contexto de cada palabra. Como a mí siempre me ha gustado, hermano, investigar, vamos a leer el contexto. ¿Qué significa? ¿Por qué ella dice eso? Y saben, hermano, que tiene sentido lo que dice Elena de White. ¿Saben por qué, hermano? Porque el que reconoce a Dios como creador de los cielos y la tierra, a través de su señal, que es el Shabbat, por ende, no va a adorar ídolos, no va a tener otros dioses, no va a tomar el nombre de Dios en vano, porque reconoce a Dios como su creador. Y si reconoce a Dios como su creador, lo va a amar, porque Él es su creador. Y también va a obedecer los mandamientos que tienen que ver con amor al prójimo. El que reconoce a Dios como su creador no va a codiciar, no va a matar, no va a robar. ¿Por qué? Porque reconoce que Dios es su creador y que merece adoración y obediencia. ¿Se dan cuenta por qué este mandamiento es el más importante y por qué se dice y en qué contexto se dice? Porque el que reconoce a Dios como creador automáticamente sentirá el deseo de obedecer todos los demás mandamientos. Están basados en el amor. Recuerden estos, hermanos, cuando usted escuche algo que no le parece y que parece incoherente, trate de poner su cerebro en quinta antes de poner su lengua en cuarta. O sea, lo que estoy diciendo es que pensemos primero con el cerebro, meditemos antes de soltar la lengua. Hay quienes tienen más veloz la lengua que el cerebro.
Pongamos a pensar el cerebro primero, computemos. Yo cuando escucho algo que no me parece, siempre tengo esa costumbre de meditar, me quedo analizando y me pongo a pensar, bueno, ¿cuál es el contexto? Me quedo meditando por un momento y de repente se me vienen citas a la mente y empiezo a armonizar todas las citas y empiezo a decir, tiene sentido lo que dice el hermano. O sea, hay que ser analíticos, saber en qué sentido el hermano está hablando o la escritora está hablando, para que podamos hacer una interpretación correcta y podamos agarrar la información en el contexto que se está diciendo. Y si usted no tiene este hábito, hermanos, va a caer en errores doctrinales. Seamos analíticos. El cuarto mandamiento es el Shabbat. Fue puesto en el centro de la ley de Dios, porque las culturas antiguas, como las culturas ugaríticas, se dice de que los sellos se ponían en medio de la tablilla de arcilla para amarrar el pacto entre dos reyes. Es evidente que el centro de la ley es el Shabbat, es el sello que revela o refleja el sello del gran legislador. Noten, el sábado no es el sello. Elena de White dice que el sábado revela el sello del gran legislador. O sea que lo que estoy diciendo es de que en sí el sábado no es el sello. En sí. ¿Me estoy dando a explicar? Analicen bien lo que estoy diciendo. Pero el sábado revela, como un espejo, refleja el sello del gran legislador. O sea, que el sello de Dios tiene que ver con guardar el sábado y todos los mandamientos que reflejan el carácter de Dios. ¿Me estoy dando a explicar? Esto lo corrobora Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días. Dice que de los 10 mandamientos, solo el sábado revela el sello del gran legislador. O sea, es un reflejo que identifica el sello de Dios. Ahora, es interesante, hermano, que la Biblia enseña de que hay una bendición para los que guardan el Shabbat, para los que guardan el sábado. Noten que los protestantes dicen de que guardar el sábado es una maldición y es un yugo, una carga. Eso es lo que el diablo les ha dado a entender, que guardar los mandamientos de Dios es una maldición y una carga. No sé cuántos de ustedes han oído esta gran blasfemia, que obedecer a Dios es una maldición y es una carga. Esto enseñan protestantes, manipulando ciertas partes de las cartas de Pablo. Por ejemplo, todos los que dependen de la ley de Dios están bajo maldición. Gálatas 3:10. Y vienen los protestantes, manipulan ese texto y lo sacan de contexto, cuando el texto tiene su significado. Pero es interesante, hermanos, que la Biblia enseña de que los que guardan el Shabbat tienen una bendición especial. Noten como dice Isaías 56:2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo ¿qué? Todo mal. ¿Cómo es posible que los protestantes digan de que guardar el sábado es una maldición? Pero aquí Isaías, Dios a través del profeta Isaías dice, bienaventurado el hombre. No dice judíos, porque esta es otra frase apóstata que usan los protestantes y católicos. El sábado es para los judíos. Pero aquí Isaías está diciendo, bienaventurado el hombre. ¿Acaso no era fácil que Dios dijera a través del profeta, el sábado es para los judíos, o bienaventurado el judío que hace esto? Pero aquí se usa el adjetivo o el sustantivo en hebreo, es un sustantivo. Adán es la palabra hebrea para referirse a hombre, mientras que en griego el sustantivo es antropos, que se usa en Marcos 2:27 y 28. Aquí Dios está hablando a través del profeta Isaías, dice, bienaventurado el Adán, o sea, el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Bienaventurado, ¿qué significa bienaventurado en el hebreo? La palabra bienaventurado significa del hebreo echer, que se puede traducir dichoso, feliz o bienaventurado.
Mientras que en el griego la palabra bienaventurado se puede traducir como Macarios, dichoso, feliz el que guarda el sábado. Es una bendición, es una felicidad guardar el sábado para el verdadero pueblo de Dios. Pero Satanás dice, el sábado es una maldición, la ley es una maldición. Mientras que aquí Dios dice, dichosos, felices los hombres, el hombre que guarda el sábado es dichoso y feliz, bienaventurado. Y esto lo repite Isaías 58, versículo 13 al 14. Si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Noten que es una referencia a Génesis 2:3. Mi día santo. Dios lo enfatiza y usa el posesivo. Mi día santo. El día santo de Dios es el sábado, el séptimo día, no el primer día de la semana, no el cuarto, no el quinto, es el sábado, mi día santo, y lo llamares delicia. Noten que para el pueblo de Dios tiene que ser delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Esta es la palabra barax. No adorar el sábado, sino que respetar el día sábado, porque en el día sábado adoramos a Dios, hacemos barak, proskuneo en griego, adoramos a Dios en el Shabbat, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Noten que el sábado no es para hablar de negocios, el sábado no es para ir a la playa, el sábado no es para celebrar cumpleaños, el sábado no es para andar en fiestas. Aquí dice, ni haciendo tu propia voluntad, y lo llamares delicia, ni hablando tus propias palabras. Y yo me voy a meter en problemas con lo que voy a decir, hermanos, y espero que lo sepan interpretar y lo tomen por el lado amable, porque algunas veces interpretamos mal las palabras de los predicadores porque no analizamos, porque nuestra mente está cerrada. Pero abrámosla, seamos humildes y aceptemos nuestros errores. Hermano, el sábado es exclusivo solamente para la adoración de Dios. El sábado no es para celebrar Día de las Madres. El sábado no es para celebrar el Día del Pastor. El sábado no es para celebrar el Día del Conquistador. No estoy diciendo que eso sea pecado. Estoy diciendo, y entiende, hermanos, que va a escuchar esto. No estoy diciendo, y lo repito, no estoy diciendo que sea pecado hacer un almuerzo con las madres si se toma desde el lado amable. No estoy diciendo que darle gracias a Dios por un día que nos regaló y hacer un almuerzo con la familia. No estoy diciendo que eso sea pecado, o comprar un pastel con la familia y compartirlo. No estoy diciendo eso. Entiéndame, por favor, hermano. Usted que le gusta sacar de contexto las palabras, analice lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es de que el sábado no es para celebrar Día de las Madres, Día del Pastor, Día del Conquistador. El sábado no es para eso. Pero Satanás de alguna manera se ha infiltrado dentro de la iglesia, y hoy en la iglesia se celebran toda clase de días y en el día sábado. Aunque lo hagan con buenas intenciones, pero eso desvía la verdadera adoración del culto sabático. Lean lo que dice Isaías 58:13. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hay hermanos que los sábados los usan, como no ven a los hermanos durante toda la semana, a la iglesia se vienen a encontrar, los vienen a contratar para trabajar el día siguiente, y usan la iglesia en el día sábado. Como no se ven durante toda la semana, buscan el sábado para venir a contratar a hermanos para que vayan a trabajar. Otros usan el sábado para hablar de fútbol, otros para hablar de negocios. ¿Y qué les importa a los hermanos hablar de eso? Pero como durante toda la semana no se ven, usan el sábado para venir ¿qué? A buscar negocios.
Otros lo usan el sábado para venir a vender libros, aunque son libros cristianos, pero el sábado no es para vender libros. Busquemos otra metodología. Inclusive Elena de White dice que eso es abominación para Dios, vender mercancía en la iglesia en los días sábados. Hay otros métodos. Usted me va a preguntar, ¿cuál método? Invéntese, use la cabeza, busque otros métodos, no me pregunte a mí. Lo que le estoy diciendo es que aquí está diciendo la sierva del Señor que es abominación usar los sábados para vender mercancía. Ahora se ha entrado una gran ola de mundanalidad, que ahora vienen los conciertos cristianos, vienen los cantantes cristianos, cantan su concierto de rock en sábado, un concepto de rock cristiano, que ese es otro tema que vamos a despedazar en otra ocasión, el rock cristiano, cómo se ha infiltrado en la iglesia. Cantan su música rockera y ya cuando termina el concierto empiezan a vender sus libros. Eso, hermanos, perdió el significado del verdadero culto sabático. Hermano, yo le puedo dar citas donde la hermana Elena de White dice que eso es abominación. Usar los sábados y los cultos para vender mercancía. El sábado no es para eso. Y tíldeme como fanático o como legalista, pero eso está escrito. No se meta conmigo, métase con la palabra de Dios. Ni buscando tus propios caminos, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahí lo dice. Ahora, para terminar, queremos aterrizar con algo muy interesante. Una de las preguntas que hacen los protestantes y católicos, preguntas descontextualizadas y carentes de estudio y sentido bíblico, es la siguiente pregunta absurda. Ya me la han hecho, quizás usted también. Hermano, muéstreme un texto bíblico en el Nuevo Testamento donde Cristo, los apóstoles, hayan ordenado guardar el sábado. ¿A cuántos les han hecho esta pregunta? Son preguntas tentadoras para esquivar la verdad sabática. Ahora, ¿cómo desmantelar esta pregunta y responderla al mismo tiempo? Sencillo. Si ustedes notan, siempre les he dicho yo, hermanos, en estas exposiciones que tenemos, hermanos, para estudiar la Biblia tiene que usar disciplina y principios. La Biblia fue escrita en un contexto judío, especialmente el Nuevo Testamento. La mayoría de autores bíblicos del Nuevo Testamento fueron judíos, excepto Lucas, que es un gentil, un médico gentil, y Pablo, que tenía una nacionalidad romana, pero que tenía raíces hebreas, venía de la tribu de Benjamín. Pero la mayoría de escritores bíblicos escribieron en un ambiente judío. Los evangelios sinópticos, como se les conoce, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se escribieron en un ambiente judío. El ministerio de Jesús fue escrito y se fue desempeñado en un ambiente judío. Tenga en cuenta eso. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, no se escribió en una cultura salvadoreña, no se escribió en una cultura gringa, no se escribió en una cultura japonesa. Entiendan, hermanos, no estudien la Biblia a lo loco, piensen, analicen. Como dijo una vez mi abuelita, hoy mi abuelita ya va a cumplir casi 100 años, pero antes, cuando ella tenía su mente fresca, me decía, Rafaelito, me decía, así me decía siempre, Rafaelito, la cabeza no es solamente para andar cabello y para andar sombrero, es para pensar. Hay quienes solamente andan la gran cabeza solamente por andarla. Pensemos, hermanos, pensemos. Hermanos, la Biblia fue escrita en un ambiente judío. El ministerio terrenal de Jesús, que duró 3 años y medio, fue desempeñado en un ambiente judío. Los evangelios fueron escritos en un ambiente judío y una cultura judía. ¿Por qué digo esto? Si Jesús hubiese aparecido en su ministerio diciéndole a los fariseos, guarden el sábado, esto hubiese sido absurdo, incoherente y sin sentido. ¿Por qué razón? Porque los judíos
ya profesaban guardar el sábado. El problema de los judíos no era que si guardaban el sábado o no. El problema de los judíos era de que guardaban mal el sábado. Y Jesús vino a enseñar con su ejemplo y obediencia cómo se debe de guardar el sábado desde la perspectiva legítima ordenada en el cuarto mandamiento. Si Jesús hubiese dicho, guarden el sábado, qué absurdo que Jesús estuviera diciéndole eso a un fariseo, si los fariseos conocían bien la ley. Qué ignorancia de los protestantes cuando hacen esta pregunta absurda. Si Jesús le hubiera dicho a Anás y a Caifás, ustedes deben de guardar el sábado, Anás y Caifás se hubiera tirado una carcajada. Y este está loco, me está diciendo que guarde el sábado, yo lo guardo, yo soy el maestro de la ley. El problema no era ese, el problema era de que los fariseos y los judíos apóstatas habían tergiversado la verdadera obediencia del Shabbat. Que en los tiempos de Cristo el sábado se había hecho una carga tan pesada porque los fariseos habían añadido exigencias y doctrinas y mandamientos de hombres a la verdad del sábado. Y esto usted me va a decir, hermano, explíquemelo más a profundidad. Estudiemos, hermanos. Y cuando digo esto, hermano, no lo digo por jactarme, como un hermano que me comentó que yo me jactaba. Seamos sabios, hermanos. El hecho de que yo hable así fuerte y directo no significa que me estoy jactando. Así he sido siempre. Yo vengo de un ambiente donde mi carácter se formó así. Yo así soy para hablar directo y mi carácter así es. Algún hermano me dice otra vez, hermano, predique como Bullón. Otro disparate. ¿Cómo yo voy a predicar como Bullón? Yo tengo mi forma de expresarme, mi carácter. Eso no significa que yo esté jactándome o sintiéndome más que los demás. Es mi forma de expresarme y ser directo. Siempre ha sido así. La gente que me conoce en persona sabe que soy directo. Hablo las palabras. No significa que esté enojado. No significa que estoy creyéndome más que los demás. Los hermanos me conocen en persona, que saben de que yo soy una persona directa. Hermanos, la Biblia fue escrita en un ambiente judío. Cristo, al venir a esta tierra, demostró la verdadera observancia del sábado, cómo se guarda. El historiador judío Flavio Josefo y Tácito dice de que los fariseos en los tiempos de Cristo habían recargado tanto el sábado que en lugar de ser una delicia, era una carga. Les voy a explicar algunas enseñanzas que los fariseos enseñaban. Dice Flavio Josefo y Tácito de que los judíos tenían unas leyes absurdas que se le habían añadido al sábado, y una de ellas era lo siguiente: si alguien quería escupir en sábado, tenía que hacerlo en una piedra, porque si lo hacía en la tierra, esa saliva iba a producir lodo. La saliva con la tierra iba a producir lodo, y eso era trabajo. Por lo tanto, era pecado para los fariseos. Por lo tanto, que si alguien quería escupir, tenía que buscarse una piedra para poder escupir. Había otra ley absurda de que alguien no podía caminar cierta cantidad de pasos en sábado, porque eso era quebrantarlo para los fariseos. Inclusive para los fariseos era pecado hacer milagros en sábado. Y por eso es que la mayoría de problemas que tuvo Jesús con los fariseos fue por hacer milagros y sanaciones en sábado Jesús. Porque para los fariseos, no para Dios, porque el mandamiento era claro y explícito. El mandamiento prohíbe trabajo egoísta, innecesario, no obras de misericordia. Los fariseos tenían otra ley absurda, que si una gallina ponía huevo en sábado, tenía que matar a la gallina por haber quebrantado el sábado y dejar el huevo con vida. Absurdo. Si una casa se estaba quemando de un judío en sábado, y si un judío iba a buscar a un gentil para que le ayudara, eso era abominación en sábado. O sea, tenía que dejar que la casa se quemara. Si una mujer anciana se miraba una cana en el espejo y esa cana se la arrancaba en sábado, y si un judío la miraba,
Eso era quebrantar el sábado. Para los judíos, o sea que el sábado lo habían hecho una gran carga pesada, que ya en lugar de reflejar el carácter de Dios, reflejaba el carácter de los hombres egoístas. Los fariseos eran radicales y extremistas con el sábado. Y saben algo muy importante, hermanos. En Mateo capítulo 12 encontramos de que los fariseos están condenando a Jesús por hacer un milagro en sábado. Y saben algo muy interesante, hermano. Por mucho tiempo me preguntaba yo, ¿por qué Jesús la mayoría de milagros los hizo en sábado? ¿Por qué no buscaba otro día? Y saben que ahora comprendo la razón por qué. Porque Jesús, al buscar los sábados para hacer milagros, su objetivo era quitar la ceguera espiritual de los fariseos y hacerles entender que las obras de misericordia no eran quebrantar el sábado. Eso estaba en armonía con la ley de Dios. ¿A dónde dice eso? En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 12. Noten cómo dice, Mateo capítulo 12, versículo 12. El contexto de estas palabras es porque Jesús había hecho un milagro en sábado y los fariseos lo estaban acusando. Y también los apóstoles habían recogido espigas de trigo para comer en sábado. Y los judíos estaban acusando a Jesús y a los apóstoles. Y noten cómo Jesús respondió. Mateo 12, versículo 12, dice lo siguiente. Él les dijo, ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Y esto lo dijo en el contexto de hacer un milagro en sábado. Y noten cómo dice el versículo 12, por cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente está permitido hacer el bien en día sábado. La versión Reina Valera 60, estoy leyendo la Reina Valera 1965, la Reina Valera 60 dice, por cuanto es lícito hacer bien en el día sábado. La palabra lícito es un término jurídico que tiene que ver con legalidad. Legalidad, lícito viene de ley. Lo que está diciendo Jesús, hacer el bien en día sábado está en perfecta armonía con la ley y con el mandamiento de Dios. O sea que los fariseos estaban condenando a Jesús según sus propias leyes. Y lo incoherente de esto y lo absurdo es que los protestantes, cuando dicen de que Jesús al hacer milagros quebrantaba el sábado, están poniéndose de parte de los fariseos hipócritas y indirectamente están diciendo que Jesús era un pecador al quebrantar el sábado, porque pecado es infracción de la ley y el sábado es parte de la ley. ¡Qué blasfemia! Si usted escucha a un protestante que le diga que Jesús quebrantó el sábado por el simple hecho de hacer obras de misericordia en sábado y hacer milagros en sábado, téngalo por seguro que en forma indirecta están diciendo una gran blasfemia de que Jesús era un pecador al hacer milagros en sábado. Y se ponen así de parte de los fariseos hipócritas que estaban acusando a Jesús de ser un violador del sábado. Por lo tanto, era incoherente y falta de sentido e ilógico de que Jesús hubiese mencionado un mandamiento que dijera guarden el sábado, porque ya lo guardaban. El problema es que lo estaban guardando mal los fariseos. Esto lo ignoran católicos o protestantes, pero esperamos que un católico escuche esta presentación y salga del error y se dé cuenta que en sus iglesias lo han engañado por siglos. Y si un protestante escucha este tema, que puede reconocer de que lo han engañado y que salga inmediatamente de estos sistemas que no le están enseñando la verdad. Al venir Jesús en esta tierra, no vino a decir de que guardan el sábado, vino a confirmar la obediencia de este mandamiento con su ejemplo. ¿Qué día se congregaba Jesús? Noten cómo dice Lucas 4:16. Dice lo siguiente: ¿qué día se congregaba Jesús? ¿Usted cree que Jesús buscaba los domingos para congregarse? Los católicos defienden la supremacía del domingo en honor a la resurrección, algo que carece de fundamento bíblico. Pero si Jesús estuviera en persona, ¿creen ustedes de que Jesús iría a la misa?
¿Creen ustedes de que Jesús se congregaría con una iglesia protestante que guarda el día domingo en honor a la resurrección? No. ¿Qué día se congregaba Jesús? Noten cómo dice Lucas 4:16. Dice lo siguiente. Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Noten cuál era la costumbre de Jesús. Esto no era una vez al tiempo que lo hacía, era conforme a su costumbre. Iba a las sinagogas, en este caso serían que los templos. Cristo se congregaba en una sinagoga, porque donde se reunía el pueblo de Dios, los judíos, para estudiar la Torá, la ley de Dios. En este caso serían las iglesias, los templos. Nos congregamos los sábados, ¿para qué? Para estudiar la palabra de Dios, y de esa forma estamos santificando el sábado. Y noten cómo dice, vino a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre entró a la sinagoga y se levantó a leer en el día sábado. La costumbre de Jesús era guardar el sábado conforme al mandamiento. Y en efecto, así como Jesús reposó el sábado en la creación, también reposó el sábado en la redención. Y las mujeres piadosas, un viernes antes de que se ocultara el sol, empiezan a observar el Shabbat. Y entre estas mujeres se cree y se deduce y tiene sentido que iba María, la madre de Jesús, era una fiel guardadora del sábado. Noten cómo dice Lucas 23, 53 al 56, hablando de las mujeres piadosas que prepararon ungüentos para ir a derramar al sepulcro donde Jesús había sido sepultado. Pero noten cómo dice Lucas 23, 53 al 56, y quiero plasmar el contexto de estas palabras que voy a leer a continuación. ¿Cuál es el contexto? Un poco de historia, hermanos. Quien escribió el libro de Lucas era un médico gentil. Lucas, la información que consiguió es porque la recopiló preguntando. Es evidente que si estas mujeres están registradas aquí es porque les preguntó a ellas. Pero lo interesante es que el libro de Lucas fue escrito en el año 62 después de Cristo. O sea que estamos hablando de medio siglo que el libro de Lucas fue escrito. Y noten lo interesante, 30 años después de la resurrección de Jesús, Lucas está llamando al sábado mandamiento. Lucas, un gentil. Y noten y enfatiza que las mujeres piadosas guardaron el sábado. Noten cómo dice Lucas 53, Lucas 23, 53 al 56, dice, noten cómo dice, bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había puesto a nadie. Y era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea le siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido puesto su cuerpo. Al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. 30 años después de la resurrección de Jesús, Lucas llama al sábado mandamiento. Eso significa que el sábado no fue cambiado ni abolido, no fue cambiado por el domingo ni abolido. De lo contrario, Lucas no hubiera usado esos términos en el año 62, el sábado conforme al mandamiento. Hay mucho material sobre esto, hermano, mucho. Y quiero aterrizar con estas fuentes católicas, con estas citas católicas, de fuentes católicas, que los mismos católicos admiten que la iglesia adventista está en lo correcto en guardar el sábado. Noten qué interesante. Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942, dice: la Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida por ella a su fundador, Jesucristo. El protestante, proponiendo la Biblia como la única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. O sea que lo que están diciendo los católicos en esta fuente es que los adventistas estamos obedeciendo el mandamiento conforme lo dice la Escritura.
Noten esta otra cita del cardenal James Gibbon en el libro La fe de nuestros padres, en la edición 88, página 89, dice: podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ninguna sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras, noten que está diciéndole un cardenal de la Iglesia Católica, muy famoso, el cardenal Gibbons. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Él lo admite, el cardenal James Gibbons. Otra cita de un sacerdote, el sacerdote Brady. Noten cómo dice: sería bueno recordarles a los presbiterianos, bautistas, metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos quienes observan ese día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Hermanos, las mismas fuentes católicas admiten que los adventistas estamos en la razón en obedecer este mandamiento que habla de la observancia del sábado. Hermanos, hay una información vasta sobre esta temática, pero suficiente para que creamos de que los adventistas están en lo correcto en guardar el sábado. No importa qué versículo manipulen los protestantes y católicos, jamás podrán demostrar que los adventistas estamos equivocados en la verdad sabática, porque nuestras creencias están basadas en la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este estudio y esta información haya sido de bendición para todos ustedes. Invitamos a que se suscriban al canal, compartan este material y puedan apoyar este ministerio, porque necesitamos usar este medio para llegar a muchas personas que están engañadas por el sistema papal y el protestantismo apóstata. Vamos a orar para despedirlos. Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra, porque nos hemos dado cuenta que tu mandamiento que tiene que ver con el Shabbat sigue en vigencia, porque es el centro de tu ley, esa ley que fue escrita con tu propio dedo en 2 tablas de piedra. Gracias, Señor, porque nos diste este día santo para reconocer de que tú eres nuestro Dios y nosotros tus criaturas. Gracias por tu amor y tu misericordia, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.